Vamos ahora a hacer un video contestando a exbautistas convertidos a la Iglesia Católica, especialmente a Sharon Plasencia, quien en un video dice lo siguiente: ¿cómo sería tu país si no hubiera existido la Iglesia Católica? Yo, desde México, doy respuesta a la pregunta de Sharon Plasencia. Mi país, si no hubiera existido la Iglesia Católica, sería como los Estados Unidos, que su grandeza, la grandeza de este país, se sustenta en que sus principios son o fueron fundados en el mensaje de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Esa es la respuesta que le doy desde México a Sharon Plasencia. Pastor Bautista Herminio López Montero. Sigue la pregunta de Sharon Plasencia. Y la siguiente pregunta es: ¿por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica? Mi respuesta es una pregunta: ¿por qué hay tanto odio contra los bautistas? ¿Por qué ahora de un matrimonio exbautista hay tanto odio contra los bautistas? Es mi pregunta. ¿Por qué pone Sharon Plasencia? ¿Por qué pones a los bautistas entre los protestantes históricos? Los bautistas no somos protestantes históricos desde el punto de vista religioso. Ni siquiera somos, como dicen, apologetas católicos, protestantes de segundo lugar, protestantes de segunda generación. No, ni siquiera eso. ¿Por qué ponen a los bautistas entre los protestantes históricos? No sé si no lo supiste, Sharon Plasencia, juntamente con tu esposo, que los bautistas no somos protestantes históricos, esto es, no somos luteranos ni descendientes de los luteranos, ni de Juan Calvino, ni de Zwinglio, no. Entonces, no hay razón para que nos pongan en ese grupo. Sí somos protestantes en el sentido real de la palabra, original. Sí somos protestantes, pero no históricos desde el punto de vista religioso. Debes saber que en la Biblia, Sharon Plasencia y José Plasencia, existen los protestantes verdaderos, originales. Y el primer protestante debe saber que fue Juan el Bautista. Y ya protestaba contra los católicos, que se presentaban a través de los saduceos y fariseos
porque a ellos les dijo: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Y de hacer frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles habla de Juan el Bautista y llama a su bautismo de arrepentimiento. Y dice que le decía a las gentes, al pueblo, que creyeran en aquel que habría de venir, esto es después. Esto es el Cristo. Entonces, la predicación de Juan el Bautista es la misma de los bautistas. Aunque quiero aclararles que Juan el Bautista no es nuestro santo patrón. Es un protestante. Cristo Jesús. Ahí Juan el Bautista ya estaba protestando contra las enseñanzas y doctrinas que pronto llegarían al mundo a través del cristianismo que se degeneró en la iglesia en Roma y en otras iglesias, y que vino a convertirse en lo que ahora es el catolicismo romano. Cristo también fue un protestante, no histórico, no. Cristo Jesús, a través de una parábola, nos habla, nos advierte de la pronta llegada del catolicismo romano. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y versículos 40 y versículo 33, Jesucristo nos presenta ya a la Iglesia Católica y ya le está señalando. Ya está protestando. Dice la parábola de un versículo. Les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahí está señalada ya por Cristo el catolicismo romano. La levadura es símbolo de pecado moral, es símbolo de pecado doctrinal, es símbolo de perversión, de manipulación de las Sagradas Escrituras. La mujer señala aquí a la iglesia, y la levadura son las doctrinas del paganismo mezcladas con algo de cristianismo. Ya Cristo está señalando la futura y próxima existencia del catolicismo romano. Pedro es otro protestante, el apóstol Pedro. Él dijo: no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. No hay. No hay tal cosa como María, como purgatorio, como transubstanciación. Solo en el nombre de Cristo, dice Pedro. Más aún, nos da señales de su antipapismo. Cuando Cornelio se arrodilló ante él, Pedro le dijo: levántate, que yo también soy hombre como tú.
¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo también es otro protestante y advirtió de la proximidad del catolicismo romano cuando dijo: si alguno desea obispado, buena cosa desea. El obispo debe ser marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. También dijo que prohibirán casarse y tomar alimentos. Advirtió el apóstol Pablo de esto. Pedro también en su primera carta dijo, advirtiendo del abuso de la creencia del catolicismo romano, y dijo: ninguna profecía es de interpretación privada, particular, profecía. Y la Iglesia Católica, sus predicadores, apologetas, apologistas, todos, dicen que la única que puede interpretar la Biblia es la Iglesia Católica. Su interpretación privada no vale, dice la Biblia. Dice el mismo apóstol Pedro, cuando dice que no es de interpretación privada, en el versículo que sigue dice el apóstol Pedro que ninguna profecía vino sino por los profetas que fueron inspirados divinamente. Entonces, cuando habla de que no es de interpretación privada, está diciendo que ningún hombre, por pensador profundo que fuera, se sentó a meditar y a decir: bueno, quizá dentro de algunos siglos va a venir una señorita, una joven, una virgen, y va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, y va a nacer Jesús, y va a morir, y va a salvar a los pecadores con su muerte, por la fe que pongan en Él. No, ningún hombre pensó eso para decirlo al mundo, sino que Dios puso en su mente y en sus labios las palabras. Eso es lo que se llama inspiración divina. Eso es lo que dice Pedro en ese versículo. No dice que nadie puede leer la Biblia y a ver qué aprende, qué saca de ahí. No, se equivocan totalmente, profundamente, ampliamente se equivocan. Cristo prometió que enviaría el Espíritu Santo y Él los enseñaría, dice, todas las cosas. Tomará de lo mío y os enseñará, dice en el Evangelio de Juan. ¿Qué más queremos? Entonces esto es un disparate decir que solo la Iglesia Católica puede interpretar la Biblia. Ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, nadie trajo las profecías porque se le ocurrió decir. Porque fue un profundo pensador, un gran filósofo que pudo decir esto, no, sino que Dios puso las palabras en su mente y en sus labios. Eso se llama inspiración verbal, y yo creo en la inspiración verbal. ¿Por qué pone a los bautistas entre los pastores, entre los protestantes históricos? Eso me lleva a pensar que ahora hay odio profundo contra los bautistas, porque los bautistas son, según las propias confesiones de católicos, son totalmente anticatólicos. No somos anticatólicos, somos antirromanos.
aborda el tema de los estudios que se hicieron en 165,000 iglesias y otras 5,000 organizaciones protestantes. Así que son 170,000 organizaciones religiosas protestantes. En 20 años se hicieron estos estudios y hubo un promedio de 260 violaciones por año. Y en la Iglesia Católica solo hay 100 casos. Miren nomás. En una iglesia solamente hay 100 casos por año. Y en 165,000 organizaciones hay 200 casos por año. Pero fíjense cuántos son. Son 165 más 5, son 170,000. Y en una sola iglesia hay 100 casos por año. ¡Qué defensa del catolicismo romano! Realizado por esta persona exbautista, con todo respeto, porque es una dama, es una mujer. Y como dice el adagio árabe, que a la mujer no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa. Pero aquí se trata de la mujer, perdón, aquí se trata de la fe, de la palabra de Dios. Y Dios no tuvo temor ni límite para denunciar a la Jezabel del Apocalipsis, semejante a la Jezabel del Antiguo Testamento. Que la iglesia mantiene récord y las otras iglesias no mantienen récord. Sí, pero ese récord lo tienen en secreto, porque nunca ellos han dicho al mundo cuántos curas homosexuales tienen, cuántos curas violadores tienen, cuántos curas asesinos tienen. No, no lo dicen. Saben el récord, pero no lo dicen, lo tienen callado. Mantienen el récord, pero solamente ellos lo saben. El mundo no sabe el récord. De los millones que guardan con los negocios que tienen, el mundo no lo sabe. Ustedes sí. Tenemos el caso de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, los crímenes horribles que él cometió, pero nunca la iglesia mostró el récord de este hombre. Nunca la iglesia denunció. ¿Cómo se sabe? Porque las víctimas tuvieron el valor de hacer la denuncia y gracias a Dios que hubieron autoridades que no se dejaron manejar, no se dejaron manipular por la alta esfera, por la jerarquía del catolicismo romano, y el mundo supo del caso de Marcial Maciel, sin hablar de otros casos. ¿Por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica? ¿Decir la verdad es odio? Conozco, digo, a pastores bautistas que han cometido violación. No negamos la posibilidad de que pueda existir esto, pero yo creo que lo que en el catolicismo romano es la norma, entre los bautistas es la excepción. Porque estoy hablando como bautista, porque no soy protestante histórico, no soy luterano, no soy presbiteriano, no soy metodista, no soy calvinista, no soy anglicano tampoco. ¿Por qué hay tanto odio contra la Iglesia Católica Romana? Responde, por ignorantes de la historia, dando a entender que hay que creer en Ignacio de Antioquía.
Porque la historia dice que Ignacio denunció a los herejes que no creían que la Eucaristía era el cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, a la edad de 8 años leí todo el Nuevo Testamento por primera vez en mi vida. Hoy tengo ya 81 años. Toda mi vida la he leído. 50 años de vida pastoral en iglesias, de ministerio pastoral en iglesias bautistas. Pero al menos en lo que toca a mí, no creo que sea totalmente ignorante de la historia. Sí sé, por ejemplo, que Cipriano, el africano, el obispo de Cartago, dijo: el obispo es la iglesia y la iglesia es el obispo. Pero estoy obligado a creer eso. Yo no creo que solamente a Cipriano o a Ignacio de Antioquía Dios le haya dado el don del discernimiento, porque a todos Dios nos dio una mente, un cerebro y una mente pensante, con capacidad para discernir. El hecho de que la historia diga de que Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan el Evangelista, haya denunciado a los herejes que no confesaban que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo, no me va a hacer creer eso a mí. ¿Por qué? No pensaron en eso. Todos aquellos, para no hablar de otros, que se dice exbautistas que han regresado a casa, no pensaron que una cosa es la historia y otra cosa es la Biblia. Si la historia me dice eso de Ignacio de Antioquía y me dice eso de Cipriano de Cartago, las Sagradas Escrituras me están diciendo a mí que los únicos que hablaron por inspiración divina fueron los escritores de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero ningún padre llamado apostólico, no los llamados padres no apostólicos, porque hay que saber distinguir entre los padres apostólicos de la iglesia y los padres no apostólicos. Los padres apostólicos son los que fueron discípulos de los apóstoles, y los no apostólicos son los que fueron discípulos de los apóstoles, como el caso de Irineo, como el caso de Cipriano de Cartago, que fue discípulo de ese gran teólogo del siglo II. Así que no puedo creer yo que los padres apostólicos, entre ellos Ignacio de Antioquía, cuando dijo eso, lo haya dicho por inspiración divina. No lo creo. Porque esa idea, esas palabras, llevan al hombre a enseñar al hombre que si no tomas la Eucaristía no eres salvo. Esa es la enseñanza católica. La doctrina conocida como la doctrina de la transubstanciación. Juan
Juan el Evangelista dice en el Evangelio de Juan: de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan escribió el capítulo 6 de su evangelio, todo su evangelio, pero en el capítulo 6 Jesús dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no entrará al reino de los cielos. Y el católico dice: ahí está la Eucaristía. No es cierto, no está la Eucaristía ahí. Porque la cena del Señor, esa fue establecida pocas horas antes de su muerte por el mismo Señor Jesús. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, antes, o cuando ya se habían ido algunos discípulos, porque dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús dijo: la palabra que yo os digo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Así es que la Biblia no nos habla de tener a Cristo en el estómago. Jesús dijo bien que lo que entra por la boca sale a la letrina, del Evangelio de Mateo. A Cristo hay que tenerlo no en el estómago, sino en el corazón. Juan dijo en la primera carta, capítulo 5, versículo 11, 12, 13, y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No dijo que está en la doctrina de la transubstanciación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esas cosas os he dicho a los que creen en el Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Dónde queda ahí la transubstanciación? Entonces, a mí, ¿qué me preocupa? Que Ignacio de Antioquía haya dicho eso. Porque no estoy en el momento que lo dijo para saber cómo, por qué lo dijo. Y menos con la enseñanza de mi tiempo presente. Así que la historia me dice una cosa y la Biblia me dice otra cosa. La historia solo me dice lo que dijo Ignacio de Antioquía, solo me dice lo que dijo Cipriano de Cartago. Y a través de la reflexión de todas sus palabras, a través de la reflexión de todo el testimonio histórico, puedo deducir la posición y la creencia de cada uno de ellos y rechazarla si no va de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no es suficiente a mí para dejar a Cristo y seguir a los hombres. Así que no hay ignorancia de la historia, señores, que ha matado millones de personas. Dice, la Iglesia Católica daba más importancia al peligro del alma. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos. Capítulo 16, 15 y 16.
y de predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quiere decirle al mundo Sharon Plasencia? Cuando dice ella que la Iglesia Católica daba más importancia al peligro del alma, ¿qué está diciendo? Que Jesús dijo a su Iglesia Católica Romana que vaya y predique el Evangelio por todo el mundo, y que el que no crea es condenado a muerte por su iglesia. Su iglesia le puede quitar la vida porque no ha creído. ¿Qué está diciendo? Que los verdaderos evangélicos, en este caso estoy hablando de los bautistas, por ser evangélicos, por no creer en la Iglesia Católica, están perdiendo su alma, y con su mensaje de redención a través de Cristo están mandando las almas al infierno. Por lo tanto, hay que matarlos a ellos. Por lo tanto, hay que matar a los que crean en el mensaje salvador de Cristo. Eso, porque dice ella, dice Sharon, la Iglesia Católica daba más importancia al peligro del alma. Como las almas se están perdiendo por los bautistas, por los anabaptistas, por los novacianos, por los donatistas, por los valdenses, por los albigenses, por los petrobrusianos, por los piamonteses. Se están perdiendo las almas por ellos, entonces hay que matarlos para que no se pierda el alma, porque ella está diciendo, la Iglesia Católica da más importancia al peligro del alma. La Iglesia Católica Romana era la única iglesia. ¿En dónde estaban? ¿En dónde queda en la historia los donatistas del siglo IV? ¿Dónde están los valdenses que vienen después? ¿Dónde están los novacianos? Ella era la única, la exclusiva. ¿Dónde están los famosos valdenses? Según Sharon Plasencia, la Inquisición, o según la Inquisición, la iglesia no ejecutaba a las personas, dice Sharon Plasencia. No, la iglesia no ejecutaba, sino el brazo civil. Y luego dices, la iglesia sí fue la que determinó si era inocente o no. Sí, la iglesia decía, ha vuelto a bautizar a los bautizados de nuestra Iglesia Católica, mueran, y les aplicaban la hoguera, les aplicaban la guillotina, les aplicaban el tercer bautismo, los amarraban en un mecate y los tiraban al río, y el primero que caía jalaba al otro hasta que se morían todos ahogados. Era la iglesia la que decía, sí, este es un anabaptista, bautizó a otro, mátenlo, que se muera. Sí, este es un niño que fue bautizado por nosotros, y ellos lo rechazan, que se mueran. Sharon Plasencia dice, no fue la iglesia, fue el brazo armado, la autoridad civil. ¿Qué está diciendo Sharon Plasencia? Con estas palabras yo veo a Sharon Plasencia con una espada en su mano, degollando a
nuestros antepasados bautizos, a los llamados anabaptistas, matándoles con su mano derecha, quitándoles la cabeza, degollándolo. Y luego cuando alguien le dice ¿qué has hecho? Dice, no, yo no soy. Es mi brazo el que lo mató, yo no. Qué manera de hablar, qué manera tan hermosa de defender a la Iglesia Católica. Dice que de la Inquisición española en 160 años se ejecutaron 828 personas. Dígame, Sharon Plasencia, o su esposo puede responder si quiere, José Plasencia, de quien ya le hice un video también. Dígame. En 160 años, la Iglesia sola, o de la Inquisición española, en 160 años se ejecutaron 828 personas. Creo que con estas 828 personas, si alguien quisiera, pudiera demandar al catolicismo romano ante la Corte Internacional de la Haya, por el crimen, por el asesinato de 828 personas. Pero dígame, cualquiera de los dos, ¿cuántos los bautistas se juntaron para matar a católicos por no creer como los bautistas? Dígame, ¿cuándo? Pregunta, ¿por qué Latinoamérica es católica cuando antes era pagana? Por favor, esto es motivo de risa. Es católica, es romana y es pagana, porque es una religión sincretista. Si fueran cristianos, no se estarían convirtiendo a la fe evangélica tantos millones de personas en América Latina. Dice que Inglaterra era pagana y llegó San Agustín en el año 596. No es cierto. El Evangelio a Inglaterra llegó después del año 60. En el año 596 llegó Agustín, no el de Hipona, otro Agustín, enviado por el Papa, en donde muchos fueron muertos porque no creyeron someterse a los dictados de Roma. ¿Cuentos? ¿A mí? No, señorita Plasencia. Cuentos a mí no. Pregunto a Sharon o a su esposo, ¿por qué tanto odio contra los bautistas ahora para ponerlos entre los protestantes históricos? Los novacianos tuvieron iglesias en Constantinopla a finales del siglo IV, 3 o 4 iglesias en Nice, Nicomedia, Cotibeo, en Frigia. Fueron grandes y extensivos de cuerpo. Fueron numerosos en el Imperio Occidental, Italia, Francia, Suiza, España, Alejandría. En el 412 Cirilo fue ordenado obispo de la Iglesia Católica en Alejandría. Uno de sus
primeros actos fue cerrar las iglesias novacianas y privó a uno de los ministros novacianos de todo lo que poseía. ¿Por qué tanto odio contra los novacianos? ¿Sabes quién era novaciano, Sharon? Es el hombre a quien Roma le llama el primer antipapa, aunque no había papa en ese tiempo. En Roma, Inocencio, que no tiene nada de Inocencio, fue uno de los primeros obispos que persiguió a los disidentes y les quitó sus iglesias. ¿Por qué tanto odio? Otra razón de la persecución fue que los novacianos rebautizaron a los católicos que venían a ellos. En el Cuarto Concilio Laterano se hicieron edictos para desterrar a los herejes. Estos edictos fueron sostenidos y publicados por el emperador Teodosio y Honorio, declarando que los rebautizados y los que rebautizaran se les aplicara la pena de muerte. Este edicto fue por la influencia de Agustín de Hipona, el santo Agustín de Hipona. Novacianos, donatistas, los grupos grandes y poderosos disputaron los puntos de Agustín de Hipona. En el 432, Celestino, que no tiene nada de celeste, Celestino primero se posesionó de sus iglesias en Roma y los obligaron a adorar en casas privadas y en los hogares más oscuros. Sigo preguntando, ¿por qué tanto odio, Sharon? Gregorio, obispo de Roma, procuró exterminar a los donatistas. ¿Por qué tanto odio? En los valles del Piamonte existían los valdenses. Unos dicen que fueron creados por Pero de Waldo, otros que el nombre viene de la palabra valle, valdenses. Novacianos y donatistas se fusionaron y son perseguidos por Constantino y sus hijos, el emperador llamado Cristiano. En el 413 fueron tenazmente perseguidos, que huyeron para esconderse en los valles del Piamonte. En el año de 1989 aconteció cuando los valles del Piamonte fueron despoblados de sus antiguos habitantes. ¿Quieren leer todos estos datos? Se encuentran en los Bautizos a través de los siglos, en la página 190, 191. Permítanme leerles algunos datos históricos que tengo aquí a la mano. Cerca de 1400 años después de Cristo, los habitantes valdenses del valle de Pragela se vieron sorprendidos por los católicos. Los soldados fueron atacados en diciembre, cuando las montañas estaban cubiertas de nieve. Durante la matanza en el valle, el resto de los que habían escapado del furor de los soldados perecieron en las montañas nevadas. Ellos huyeron a una de las montañas altas de los Alpes con sus esposas y niños. Las infelices madres llevaban la cuna en una mano y con la otra conducían a sus criaturas que podían andar. Sus inhumanos invasores, cuyos pies eran ligeros a derramar sangre, les persiguieron hasta el anochecer y mataron un gran número de ellos antes de llegar a los montes. Aquellos que escaparon fueron nada más reservados para experimentar un fin no menos cruel, alcanzados por las sombras de la noche. Vagaban en los montes cubiertos con nieve, destituidos de refugio en las inclemencias del tiempo, destituidos de las cosas que la providencia ha destinado para el confortamiento del hombre, entorpecidos por el frío, no tuvieron resistencia contra él, y cuando pasó la noche se encontraron en sus cunas o tendidos en la nieve 80 niños muertos. Y también muchas de sus madres yacían muertas a su lado y otras a punto de morir. Durante la noche sus enemigos saquearon sus casas de todas las cosas de valor,
las cuales enviaron a Suiza. Una pobre mujer llamada Margarita Atode, perteneciente a los valdenses, fue encontrada en la mañana siguiente colgada en un árbol. Para mostrar la ceguedad del poder de la persecución religiosa, relato lo siguiente. En el siglo XV, cuando los valdenses fueron matados en los valles del Oise, por orden del Papa Inocencio VIII, que no tiene nada de Inocencio, una parte de los habitantes de ese lugar tomaron refugio en las cuevas de las montañas. Fox, el historiador, dijo que en la cueva Casteluso había 400 madres con sus infantes, pero el general católico, descubriendo los lugares en que estaban escondidos, prendió grandes fuegos en la boca de las cuevas, consumiendo así a las madres, a los infantes y a otros muchos. Todo fue hecho por orden del Santo Papa Inocencio VIII, que no tiene nada de inocente. Culpable, saldría como culpable en un juicio en La Haya, en la Corte Internacional de La Haya. Continuó la persecución en contra de los valdenses en el sur de Francia por los católicos y dirigida por Juan Meunier. Y entre las cosas que sucedieron se encuentra la siguiente: encerraron 40 mujeres en un cuarto que estaba lleno de zacate y lo incendiaron, y las mujeres procuraron sofocar el fuego, pero les fue imposible hacerlo. Ellas subieron una ventana y procuraron escapar, pero la ventana estaba resguardada por hombres armados de lanzas y ninguna escapó. Todas murieron. Da vergüenza seguir leyendo esto. Da dolor. Yo como bautista, vergüenza me daría decir que me he convertido en una institución fanática, idólatra y asesina. Hay más, pero con eso es suficiente. Ella dice que hay algunos casos bíblicos, hay algunos casos, dice ella, que no son bíblicos. Ella vio que en su fe bautista no eran bíblicos. Cuando ves la Biblia, cuando ves la historia, no podía creer que en el primer siglo de la iglesia hay escritos muy católicos, no eran bautistas como yo lo imaginaba. Qué corta vista, qué vista tan corta, que era muy real como la Eucaristía, la presencia real de Cristo. La presencia real de Cristo. ¿Cómo? Ahora los hombres pueden hacer muchos Cristos, y en cada Eucaristía un cura crea otro Cristo más. ¡Qué barbaridad! La presencia real de Cristo. Me parece terriblemente esa expresión como producto de una mente en tinieblas. Bien dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del evangelio de Jesucristo. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Primera de Corintios 11, 26. Nos dice el apóstol Pablo lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Después de haber leído Pablo 24, dice: habiendo dado gracias, tomó, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
No dijo, hagan esto como holocausto, como sacrificio y como ofrenda por el pecado de los hombres. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las cosas, las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Y resulta que el catolicismo romano solo le da la ruedita de harina en la boca al creyente y el cura se toma el vino. Y la copa y el pan era para toda la congregación. Y va terminando el apóstol Pablo diciendo, así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, dice Pablo, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Solamente hay dos motivos y dos razones para esto que llamamos la cena del Señor, que ustedes le llaman la Eucaristía. Dos razones. La primera, recordar el inmenso sacrificio realizado por Jesús. Y la segunda, a través de este acto, predicar el Evangelio a los incrédulos, a los perdidos, a los no salvos, a los católicos. Pablo dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga. No dijo, sacrificio y perdón de pecados hay por esto. Me gusta mucho la confesión de Sharon que dice, doy gracias a Dios porque aprendí mucho en mi familia. Me enseñaron mucho de la Biblia. Memoricé muchos versículos. Dios respondió a mi oración en Tijuana. Aprendí a vivir por fe. Planté una iglesia en San Diego. Miren todas las bendiciones que Dios le dio a vivir. Pero ahora es católica. Ahora Dios le va a responder para que esa iglesia bautista que plantó en San Diego, California, ahora ella tenga que destruirla, porque esa no es la verdadera iglesia de Cristo. Anda, Sharon, ve corriendo, habla a cada uno de ellos y diles, están mal. Yo estaba mal cuando les hablé de Cristo. Ya no les hablo de Cristo ahora les voy a hablar del Santo Papa, del trono petrino. Ahora les voy a hablar del magisterio de la iglesia. Ahora les voy a enseñar del catecismo, lo que el catecismo dice, lo que el catecismo enseña. Qué tristeza, qué pena. Su esposo también habla de que se convirtió a Cristo por un protestante. Para ambos Cristo era el centro de su fe. Ahora es la Iglesia Católica el centro de su fe. Su enseñanza son el catecismo y la tradición de la Santísima Iglesia Católica Romana y el magisterio de la Iglesia y el Santo Papa. Miren lo que dice Colosenses 2:8 el apóstol Pablo. Mirad que ninguno se engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Ya para terminar, Sharon, te invito a ti y a tu esposo que lean el discurso del obispo Strossmayer en el primer concilio vaticano y que lean el discurso del cardenal Osius, presidente del concilio de Trento, para que oigan, para que vean lo que el cardenal Osius dijo de los bautistas. Que Dios les bendiga, que Dios tenga misericordia de ustedes.